El Sermón del Monte, por Emmett Fox. Así es que el hombre puede elegir entre karma o el Cristo. He aquí las mejores noticias que jamás haya recibido la humanidad, y por eso se llama alegre noticia, o buena nueva, o evangelio, pues tal es el sentido de esta palabra. Esta es la carta de las libertades humanas, el dominio del ser humano, hecho a imagen de Dios y conforme a su semejanza, sobre todas las cosas. Pero el hombre puede elegir, puede permanecer en la región limitada, el plano físico y el plano mental, y en ese caso queda estrechamente atado a la rueda del karma. O puede apelar por medio de la oración y la meditación al reino del Espíritu, esto es, al Cristo, y de este modo liberarse. Puede elegir Cristo o el karma, y Cristo es el Señor del karma. En Oriente, donde se comprende tan bien la ley del karma, la humanidad no ha recibido el mensaje del Cristo, y por eso se encuentra en una posición de falta de esperanza. Pero nosotros, así que penetremos el espíritu del Evangelio, podemos liberarnos. En otras palabras, resulta que el karma no es inexorable, sino mientras no hacemos oración. En cuanto oramos, comenzamos a elevarnos por encima del karma. Es decir, comenzamos a erradicar gradualmente las consecuencias desagradables de nuestros errores pasados. Por cada falta, o tenemos que sufrir las consecuencias, ser castigados, o tenemos que cancelarlas por medio de la oración científica, por la práctica de la presencia de Dios. Tenemos esa gran alternativa, Cristo o el karma. ¿Significa eso que cualquier falta, cualquier estupidez, hasta un pecado grave, puede expurgarse del libro de la vida, con todos los castigos o sufrimientos naturalmente resultantes? Significa nada menos que eso. No hay ningún mal que pueda resistir a la acción del Cristo sanador. Dios ama tanto a la humanidad que manifiesta su poder único por medio de Cristo, a fin de que el que lo elige no perezca a causa de su flaqueza o fragilidad, sino que tenga la salvación eterna. No es necesario decir que no se debe suponer que las consecuencias de una falta pueden evitarse a bajo precio, repitiendo una oración a la ligera, para borrar el castigo que de otro modo sigue al pecado. No sirve ninguna oración superficial, sino que se requiere una toma de conciencia de Dios suficiente para cambiar radicalmente el carácter del pecador. Cuando la oración o la sanación espiritual ha sido tan eficaz que el pecador llega a ser otro hombre, un hombre nuevo, y ya no desea repetir el pecado, entonces está salvado. Entonces los castigos están redimidos, porque Cristo es Señor del karma. Capítulo 7. Por sus frutos. No deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que la pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. La inteligencia es un factor del mensaje cristiano tan especial como el amor. Dios es amor, pero Dios es también la inteligencia infinita, y a menos que estas dos cualidades estén en equilibrio en nuestra vida, no logramos la sabiduría, porque la sabiduría es la función perfecta de la inteligencia y del amor. El amor sin la inteligencia puede hacer involuntariamente mucho daño. El niño mimado es un ejemplo, y la inteligencia sin el amor puede resultar crueldad refinada. Toda actividad verdaderamente cristiana
ha de expresar la sabiduría, porque el celo sin la discreción es proverbialmente perverso. Suele suceder que las personas que por primera vez ven los horizontes infinitos de la verdad y así se liberan de alguna dificultad penosa, se exaltan tanto de alegría que acuden a todas partes derramando a otros las noticias de su descubrimiento y probablemente solicitándoles que acepten también la verdad. Esta actitud es totalmente comprensible porque el amor no desea más que compartir su bien. Sin embargo, es muy imprudente. El hecho es que la aceptación de la verdad implica, como hemos visto, el abandono de todos los valores viejos. Y después de todo, esto es un sacrificio tremendo que no se debe esperar de cualquier persona. Y en todo caso, no puede suceder sino cuando uno está espiritualmente preparado para el cambio. Si esta verdad se le presenta de una manera atractiva, el que está listo se alegrará de aceptarla. Si no lo está, ninguna discusión intelectual o argumento alguno lo hará aceptarla. No confiemos en nuestro propio juicio para decidir quién está listo para recibir la verdad y quién no lo está. Más bien, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia cuando hemos caído en la cuenta de la idea espiritual y lo que significa de obedecer al impulso natural de comunicar lo que se nos ha revelado a algunos de nuestros amigos, a quienes creemos que podemos persuadir fácilmente, y nos hemos encontrado con que en la mayoría de los casos se niegan por completo a recibirla. En cambio, algunas personas a quienes considerábamos poco desarrolladas espiritualmente se muestran muy receptivas y emprenden con éxito la transformación de su vida según el nuevo conocimiento. Si oramos regularmente todos los días pidiendo sabiduría, inteligencia y nuevas oportunidades de servir, las personas adecuadas se presentarán sin que las busquemos, o nosotros iremos a ellos y una ocasión conveniente se presentará para introducir el asunto. Mientras no estemos seguros de que sea prudente hablar de la verdad, abstengámonos de hacerlo. En lugar de ello, oremos en silencio pidiendo que se nos guíe y dejemos el asunto en manos de Dios. Algunas veces no ocurre nada, no se presenta ninguna oportunidad mientras estamos con nuestro amigo, lo cual quiere decir que no ha llegado la hora y que nuestros esfuerzos no habrían servido para nada. Muchas veces, sin embargo, una ocasión obvia se presenta en la conversación o algún incidente externo brinda el pretexto para introducir el asunto. Y he comprobado algún despertar sorprendente y agradable que surgió de esta manera. Sobre todo, abstengámonos de obligar a las personas con quienes vivimos o con quienes trabajamos a considerar la cuestión de la verdad, especialmente en casa. Es fácil que nos convirtamos en un fastidio, tratando de forzar con nuestras ideas a personas que no pueden apreciarlas, pues aún no están preparadas. Como nuestros familiares y nuestros socios tienen que vernos frecuentemente, no es prudente importunarlos o irritarlos. Démonos cuenta de que ellos, al no haber experimentado nuestro despertar personal, no pueden ver la cosa como nosotros la vemos, y que lo que ellos ven es otra cosa. También es posible que todavía no tengamos el arte de explicar nuestras ideas de la mejor manera posible. Finalmente, es bueno recordar que los que nos rodean tendrán constantemente la oportunidad de examinar nuestra conducta personal, conocerán a fondo nuestras faltas y flaquezas, y que si hablamos demasiado e indiscretamente de valores espirituales,
Ellos esperarán de nuestra parte una demostración más grande que la que al principio podamos hacer. Y no, tendrían que ser superiores a la mayoría de los seres humanos para no señalar algunas veces, en el momento más inoportuno, aquellos actos nuestros que contradicen nuestras palabras. En otras palabras, apresurarse despacio es el lema. Obrar con un ardor imprudente y adquirir la reputación de ser tonto o molesto no es un modo correcto de preparar la verdad. El modo más rápido de hacerlo es vivir la vida uno mismo. Entonces, los que nos rodean notarán el cambio en nosotros y en cuanto se den cuenta de que ha mejorado nuestra salud, que hay más prosperidad en nuestras vidas y que en nuestro rostro brilla la felicidad, vendrán espontáneamente, pidiéndonos que compartamos con ellos el secreto. No habrá que persuadirlos de que beban en las aguas de la vida. Cuando tengamos deseos de presentar la verdad a cierta persona o a cierto grupo, conviene prepararnos mentalmente durante algunos días. Pidamos que la inteligencia y el amor nos ayuden a superar toda impaciencia, a hacer frente al ridículo y a la falta de afabilidad. Y sobre todo roguemos que esa sabiduría que combina el amor y la inteligencia nos inspire. Afirmemos que la acción de Dios nos haga decir la palabra justa en el momento oportuno y que al mismo tiempo los que nos escuchan sean guiados por las mismas cualidades divinas. No nos permitamos ocuparnos en modo alguno de los resultados que puedan seguir a la discusión. Hablemos según la verdad y dejémosla obrar. A menudo nos sorprenderemos, unos días después, de la eficacia de esa preparación espiritual. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Pues, ¿quién de vosotros es el que, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? Este es el pasaje maravilloso en el que Jesús enuncia la verdad primordial de la paternidad de Dios. Esta verdad se puede llamar fundamental, porque es la piedra angular sobre la cual se eleva el edificio de la religión verdadera. Mientras los hombres no comprendían la significación profunda del hecho de que Dios es Padre del hombre, no les era posible conocer plenamente la experiencia religiosa. Mientras creían que había dioses diversos, el sentido esencial de la religión escapaba a su alcance, porque la verdadera experiencia religiosa es la búsqueda de la unión consciente con Dios. Aceptar a varios dioses es imponerle a cada dios necesariamente limitaciones, y como los dioses de antaño se representaban en conflicto perpetuo entre sí, solo un pensamiento caótico podía acompañar tal creencia. Los que se habían desarrollado espiritualmente bastante para aceptar la idea de un Dios único, el Dios verdadero, le representaban todavía, casi en general, como un déspota oriental o un sultán caprichoso y sin misericordia, poseyendo a sus súbditos y gobernándolos tiránicamente. El Dios de muchos capítulos del Antiguo Testamento es un tirano celoso y cruel, implacable en su ira, vindicativo, insaciable. Él parece no tener en común con los hombres nada más que lo vulnerable al sufrimiento físico, al hambre y a la muerte, lo mismo que los animales. Esta concepción oriental de un Dios despótico, de hecho, ha sido mantenida por un gran número de fervorosos cristianos ortodoxos
negando toda semejanza entre el hombre y el Creador. Un escritor moderno jocosamente ha comparado a este Dios con un cierto millonario inglés quien por puro capricho mantiene un jardín zoológico cerca de Londres. Este jardín está lleno de animales que existen solamente porque interesan y divierten al dueño. De vez en cuando el amo viene a verlos y, siguiendo sin duda consejos expertos, manda que se destruyan unos, que se trasladen otros a jaulas más espaciosas y que otros se traten de una manera determinada. Es evidente que no existe entre los animales y su dueño comunión espiritual alguna. Ellos no son más que juguetes animados que le divierten. Esta comparación no es de ninguna manera una descripción exagerada de las ideas de muchos hombres, de los fundamentalistas, por ejemplo.